La metamorfosis del chivo expiatorio. Hubo un día en que Gaspar Narváez se convirtió por fin en un ladrillo más, de esos que adornan las cornisas de las casas en los barrios de la ciudadela. Ese día, ese justo maldito día, le llegó por fin, pero luego de que se habían cumplido una tras otra sus peores pesadillas. ¿Cómo llegué a caer tan abajo? ¿Cómo he aguantado? Me lo merezco por confiado y por idiota. No soporto ya la rabia, esta vergüenza. Esas eran las frases que le brotaban de repente durante sus meditaciones y consumían la serenidad de su pensamiento. Todo empezó unos años atrás, cuando el bramido del hambre que sacudía los estómagos de los ciudadanos no pudo ser acallado por los gritos alucinantes de los aficionados al fútbol, ni por los llantos pregrabados de las telenovelas. Fue entonces cuando en las ventanas y avenidas, al amanecer y al anochecer, las ollas y demás trastes se convertían en instrumentos de percusión desde donde emergían los reclamos de las abuelas, las madres, los padres y los hijos. Además, un ejército de palomas, cuervos, yigüirros, perros y gatos, a quienes también les golpeaba la crisis, se sumaban con sus quejas al concierto de instrumentos de latón que llenaba las calles, ascendiendo en el aire del cenit, tal como lo hubiese hecho el estruendo de la trompeta celestial en el primer día del Apocalipsis. Desde el momento en que cayó en desgracia, no hubo un solo día en el que no anhelara cobijarse en el absoluto olvido. Esperaba con ansias que pasara el día, que llegara por fin el atardecer. Aguardaba ese instante particular cuando el horizonte quedaba manchado por el holograma publicitario de una marca de tabaco que había comprado los derechos de uso del poniente y del naciente de la República. Eso sucedió durante una de las más escandalosas subastas de bienes públicos de las muchas que se organizaron cuando a los del Partido de Globalización Liberal les entró como una fiebre rara el asunto de la privatización para la calidad total y lo vendieron todo. Esperaba ese asomo del atardecer para intentar desvanecerse, escapar de sus memorias o por lo menos pasar inadvertido para los visitantes y los celadores, por lo menos alguna que otra noche. Y es que él, ahora convertido en un capricho o despojo de la fama por virtud de la infamia, era el único empleado del Departamento de Finanzas Públicas del Ministerio de Economía, Comercio y Bienestar Social, que había sido pillado por las cámaras ocultas de la policía fiscal y la prensa opositora, cayendo redondo en la trampa de los fiscales. Y él, ahora caído en desgracia junto con el buen nombre de todo el partido, aparecía como culpable exclusivo, como cerebro responsable de la trama, como el líder del escándalo por la última gran malversación de capitales públicos. Eso casi le cuesta la vida. Fue como un castigo peor que estar frente a un pelotón de fusilamiento, pues esa vez lo expusieron al abandono, al gran riesgo de sufrir las iras de la turba que se había situado en la entrada de los tribunales de justicia. Pero como todavía de algo le valía el ser pariente del ministro de protocolo, luego de pasar unos meses en el ojo de la ira popular, al final lo enviaron a ese semisótano donde estaba el archivo de la prisión, un sitio nauseabundo, principalmente por el olor de los vapores húmedos y el aroma de los escritos putrefactos, acunados en los cientos de miles de expedientes que se iban a desintegrar en los estantes tras los inviernos lluviosos y los siglos de letargo. Bien pronto, casi desde el momento en que lo arrestaron, fue que comprendió que se había transformado en una especie de símbolo nacional de la infamia. Era el pararrayos de los que acudían y esperaban que algún día se dictara sentencia en sus casos,
de los agraviados por cualquier causa oficial que pudiera imaginarse. Inclusive, durante los primeros meses, con la complicidad de algunos carceleros, se organizaban excursiones furtivas para observar al monstruo corrupto que causó la ruina de la patria. Observado así, aunque fuera a distancia, sentía las miradas de los curiosos como dardos, los cuchicheos como verdaderas dagas, el conflicto y el descontento nacional en todas sus formas, como un inmenso dedo acusador que le aplastaba. Tan cierto y oportuno le resultaba ahora el refrán ese que hablaba del perro flaco y de las pulgas. Piense, lo había dicho el gordo Bernardo, y grabada se le quedó la escena de su último encuentro con el tipejo, que estaba con la camisa abierta, enseñando el pecho burtamente peludo y lleno de cadenas en el bar de Lola aquella vez cuando estalló el escándalo y él ya sentía los pasos de las jaurías detrás de su pellejo. También se lo había repetido el ministro Aristábal, a quien recordaba por su cara hipócrita y cerosa que le acentuaba las facciones largas y sombrías. Mire, Narváez, le había dicho el ministro durante aquella reunión clandestina, con tono paternalista, de que la va a pasar poco mal, la pasa, pero al tiempo eso se termina, como todo acaba en esta vida. Pero no se preocupe, que como usted sabe, en el partido protegemos a los nuestros. Además, como usted sabe, en este país no existe escándalo que dure más de 3 días. Pero eso usted ya lo sabe. Recuerde que hay que proteger a los líderes, a nuestros guayacanes. La imagen del gobierno no puede palidecer más. Nosotros sabremos recompensar su lealtad al partido, especialmente ahora que la oposición se está ensañando contra la ardua labor que está llevando a cabo nuestro gobierno. Pero mire, señor ministro, le contestó con un tono entre sumiso y desesperado, que esos dineros de los créditos y las regalías de las compras, de las licitaciones, pues a usted le consta que yo no tenía control sobre eso, simplemente cumplía sus órdenes. Recuerde que todos esos estimables señores y señoras que atendí traían cartas de usted, del gran jefe o de los altos miembros del partido. Yo siempre he sido un funcionario leal, yo les he cumplido bien derecho. Ustedes sacaron hasta la última moneda de esos fondos de contingencias y también de la donación internacional que era para el alimento de los escolares y de los que quedaron en necesidad luego del último huracán del año pasado. Sí, sí, Narvalitos, pero en confianza, como usted sabe, estimado Narvales, eso no es nada que no hayan hecho también los de la oposición en su momento. Eso se acostumbra, todos lo sabemos. Claro que antes era más reservado el manejo, pero ahora con tanto medio de prensa insolente y también con todos esos programas televisivos especializados en buscarnos el escándalo y lo peor, las redes esas del internet que no hay forma de callarlas, a esos metiches, a pesar de que los apalean y hasta se rumora que los matan, pues siempre sale de la nada otro malnacido a revolcarnos los emprendimientos. Y es que en este país descarnado tampoco existe el respeto a las confidencias. Todas y todos se conocen las rapiñas de los unos y de los otros y piden a sus colegas que a lo sumo que el chisme no pase de los 2 millones de almas usuales que al final se enteran luego de que lo cuelgan en las redes esas del internet. También hay algunos que abusan al manosear los recursos sin medida, sin elegancia ni estilo. Bien brutos resultan el embarrarse en esos asuntos tan delicados, digo yo, que eso les pasa por jugar de gavilanes. ¿Y ahora qué hago, señor ministro?, le preguntó Gaspar, abatido visiblemente por la angustia, sintiéndose como una res que sabe va directo al matadero. Narvalitos, usted deje el asunto en manos nuestras, que si es necesario al momento oportuno, suavizamos hasta el más
correoso de los enemigos. Recuerde que a los de arriba no les gusta que les rastreen sus platas malavidas. Y en torno a esto, pues es cuestión de esperar el siguiente escándalo que es inevitable en esta casa de jaboneros para cubrir el mal presente. Créame, se va usted ahora del puesto este, lo pasamos a otro más discreto, pero con todos los pagos de ley. Considérelo como un simple traslado. Además, va a ganar lo mismo que gana ahora. También tiene mi solemne palabra de que después de la próxima campaña electoral, cuando todo esté en el olvido, lo devolvemos donde estaba o donde usted prefiera. Hay que saber cubrirnos las espaldas. Recuerde siempre su lealtad política y patriótica para con nuestro glorioso partido. Años después, estas últimas frases del ministro sonaban todavía en la memoria auditiva de su cerebro mientras espantaba las polillas de las pilas de expedientes. Y es que los escándalos nacieron, pasaron, se sucedieron, pero nadie echó en el olvido el terrible descalabro del Fondo Social de Contingencia, malversado en créditos a sociedades fantasmas amparados sobre pantanos sin ningún valor, diluidos en compañías de nombres rimbombantes, infladas y sin alma, como espectros burocráticos. Los noticiarios, para rematar, seguían publicando las fotos de los niños y ancianos con mirada de hambre y también las fotografías de las barriadas de desplazados, los que fueron desalojados por causa del huracán sin posibilidad posterior de volver a reparar sus casas o de obtener nuevas, porque el dinero de la lamentada reconstrucción se había esfumado. Y lo peor para él era que en el recuadro de cada noticia siempre estaba la fotografía del encargado general del Fondo Social para la Emergencia, su fotografía. Ya para entonces, los rostros de los jueces, abogados, edecanes, periodistas y buena parte del público en general le eran familiares. Los otros imputados de menor rango y culpa siempre aparecían en discretos segundos planos detrás de los semblantes desconcertados y tristes como el suyo, como parte de la carne de cañón que eran los gerentes imberbes que pondrían en juego su reputación, que trabajarían por el bienestar de la patria y sus instituciones políticas hasta consumirse, todo por la honra de los caudillos y del glorioso partido. El juicio había sido largo y particularmente cruel. Los fiscales y periodistas lo habían expuesto ante la sociedad capa a capa, como si fuera una cebolla de las que se usan cortar y desmenuzar para preparar las ensaladas. Se encontró con que, de súbito, sus amigos del alma y familiares habían desaparecido muy discretamente. Sus hijos, adolescentes, acostumbrados a lo mejor de lo mejor, habían cambiado nombre, apellido y perfil en las redes sociales. Su mujer lo había negado 3 o más veces, como dirían algunos, sin darle tiempo de cantar al triste gallo. Los hombres de traje entero que antaño llegaban a su oficina para colmarlo de elogios y proponerle transacciones de altos vuelos habían desaparecido. Solo quedaban montañas de páginas de números y hojarasca como testimonio inculpatorio de lo que antaño era su puesto de privilegio. Fue durante esas noches frías en la celda del recinto carcelario del régimen de confianza a la que debía volver por orden judicial al final de cada día, cuando empezó a desear convertirse en un ladrillo. Entonces, mientras escuchaba las burlas y las quejas que resonaban en los corredores y el aire gris de octubre le robaba el resplandor del cigarrillo, era cuando habría deseado convertirse en algo apenas perceptible e indolente. También había deseado convertirse en uno de los leones de piedra que estaban a las afueras del juzgado, que eran moles inconmovibles, serenas, indiferentes. Por cientos de noches lo deseó como jamás ser humano alguno lo ha deseado tan intensamente.
Y ocurrió entonces, cuando esa mañana caía una lluvia tenue en medio de otro anárquico noviembre, que empezó a sentir un frío glacial brotándole desde el pecho y que poco a poco le avanzaba por los vasos hasta la punta de los dedos. La luz se fue desvaneciendo y los sonidos primero cambiaron a ruidos sordos, luego a estertores lejanos. Flotó en el vacío, en la nada, inmerso en esa paz que tanto había añorado a su parecer por siglos, y se dejó llevar hacia la luz. Ese día, como consecuencia de su deseo realizado, un malestar general invadió el alma y los confines de la patria. El espectáculo había concluido. A partir de entonces, pobres y ricos, humildes y poderosos, públicos y clandestinos, deberían asumir su cuota de culpa por la crisis, porque ahora todos habían perdido a su mejor chivo expiatorio. Autor Robinson Rodríguez Herrera. Premio Revista Nacional de Cultura, Costa Rica, diciembre 2011.